Bien, pues buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos nuevamente a esta clase de Derecho Internacional Público. Es nuestra segunda sesión y bueno, estamos en esta parte introductoria de lo que es la definición general del Derecho Internacional Público. Estuvimos revisando ya las ramas precisamente del derecho, donde se involucra la parte del derecho internacional público en este aspecto de lo público. Analizamos la parte del porqué de lo público. Vimos también en este tenor precisamente lo que es la conceptualización y entendimiento de la sociedad internacional. Ahí les estoy mostrando de nuestro libro base de Derecho Internacional Público este pequeño resumen de 15 puntos, el cual nos enfoca elementos fundamentales de la sociedad internacional. No voy a leerlos todos, pero sí destacar los más importantes para que ya nos quede pues más clara esta conceptualización, manejo y entendimiento de lo que es nuestra sociedad internacional antes de pasar a los sujetos del derecho internacional. En un primer momento, bueno, hay que destacar que la sociedad internacional está formada principalmente por estados jóvenes. Esta conceptualización que habíamos nosotros estado mencionando anteriormente, donde los estados van a ser el número uno, ¿sí? Estados, ahorita vamos a ver la parte de la conformación del estado también, pero vamos a palomear esta parte. ¿Qué otra característica tiene la sociedad internacional o sistema internacional? Que hay un número creciente de ellos, de estos estados, o sea, va a ir avanzando. Actualmente, bueno, ya se limita también esta parte. ¿Por qué? Porque, bueno, ya pasamos la parte de la descolonización. Hasta el momento en esta coyuntura histórica y naturaleza de los tiempos modernos, pues no hay pues una propuesta o una causa, ¿no?, que nos vaya a generar en estos tiempos la proliferación de un Estado. Sin embargo, bueno, no nos quita que la tendencia pueda resurgir en algún momento. Sin embargo, bueno, como lo menciona el punto 3, la tendencia es limitada porque pues va también tomando época, ¿no? O sea, la historia nos va marcando también las limitaciones de la proliferación misma de los mismos estados, pero esto no le quita subjetividad y sobre todo participación al Estado como actor número uno dentro del derecho internacional público. Por otra parte, es importante destacar que no nada más la sociedad internacional va a estar conformada solamente por puros estados. En su mayoría sí, y lo menciona el punto 1, ¿no? Por eso se los estoy mostrando. Este material ustedes ya lo tienen para que también lo puedan consultar y estudiar. Sin embargo, dice la doctrina del derecho principalmente. La sociedad internacional va a estar constituida principalmente por estados. Ese es el número 1. Pero o sea, el que nos diga principalmente no quiere decir que sean los únicos. ¿Vamos bien? ¿Por qué? Porque precisamente también la organización internacional va a surgir para saciar las deficiencias interestatales o las deficiencias de la sociedad entre estados que no pueden satisfacer un orden jurídico, que no pueden satisfacer una norma, que no pueden satisfacer demandas precisamente que exige particularmente la sociedad internacional. Por esta razón, ¿se acuerdan que mencionamos que era pues el surgimiento de los antecedentes, digamos, el surgimiento en un momento de la Sociedad de Naciones, que lo vamos a ver ya de forma muy particular al término, y también de la misma Organización de las Naciones Unidas? Entonces,
¿Por qué les comento esta parte y por qué hago énfasis? Ustedes conocen parte de la historia, me imagino. Si no, rápidamente se los hago presente. ¿Qué pasa? Se da la Segunda Guerra Mundial, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, histórico, de 1939 a 1945. Terminando la Segunda Guerra Mundial, ya no, el mundo había quedado principalmente Europa había quedado totalmente devastado, ¿no? Con casi 50 millones de víctimas y decesos, los países totalmente destrozados, ¿no? El objetivo era, en un primer punto, la reconstrucción de Europa, ¿no? Y en un segundo, y no menos importante, pues lograr lo más sublime a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que era, uno, desmantelar los regímenes, ¿no?, autoritarios, en el caso del fascismo y del nacionalsocialismo, de los nazis. Y por otro lado, pues, ¿qué crees que haya sido lo más importante, Brian, que quería buscar Europa, sobre todo? O alguien de ustedes, chicos, ¿qué creen que haya sido lo más importante que haya querido lograr Europa, sobre todo? Pues que no volviera a suceder otra vez No, pues las guerras. Deja que no querían que sucediera. Lo más importante, lo que ellos querían era la paz. ¿Por qué? Porque acababan de pasar no menos de 40 años la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Y si nos vamos más atrás, ¿sí?, habíamos, todo el tiempo Europa era conflicto, paz, conflicto, paz, conflicto, paz. Y así ha venido la historia del centro de Europa, ¿no? Si no eran los griegos, eran los romanos, era Prusia, si no eran Prusia, era la invasión de los árabes a España, si no era los árabes, eran Prusia y Rusia y toda la parte ahora de la parte norte, si no eran los vikingos. O sea, todo el tiempo, desde la visión histórica eurocentrista, todo el tiempo han tenido conflicto, ¿sí? Entonces, la principal característica, lo principal que ellos ya decían, por favor, basta, era generar más conflicto. Entonces, se diseña, y de hecho el antecedente más próximo es precisamente la Sociedad de Naciones, donde Woodrow Wilson, desde Estados Unidos, propone, bajo el esquema de la teoría idealista, ¿sí?, que existan normas internacionales que rijan a todos los involucrados en la escena internacional y les marquen precisamente lo que busca la esencia del derecho. 1, orden. 2, que se generaran derechos y obligaciones para los sujetos aplicados o los sujetos bajo el marco precisamente de la norma jurídica internacional. Entonces, termina la Segunda Guerra Mundial y por esa razón se ven en la necesidad de que, al no haber una autoridad internacional global o superior a los estados, pues tenían que darle contrapeso también, y surge precisamente la Organización Internacional como actor también, vamos a mencionarlo como sujeto del derecho internacional público. Y precisamente, ¿se acuerdan que la clase pasada cerrábamos con esto? ¿Por qué el organismo internacional entra como sujeto del derecho internacional público? Porque los mismos estados miembros, que son los principales
actores del derecho internacional público, pues son los miembros que forman, ¿qué? Pues las mismas organizaciones internacionales. Me mencionaba su compañera Natalie un ejemplo muy claro. Si nos quieres compartir, Natalie, nuevamente lo de Estados Unidos, para que podamos alimentar también esta parte. Pues con la llegada de John Biden al poder, pues empieza a revertir ciertas acciones que había hecho Donald Trump pues en el escenario del derecho internacional. Una de ellas es reintegrarse al Pacto del Medio Ambiente de París y regresar a la OMS y también afianzar esa amistad o hacer más fuerte la amistad que tienen con la Unión Europea. Es correcto. Dijiste muchas cosas, ahora sí que en una sola frase, ¿no? Reavivar la cooperación internacional es un principio del derecho internacional público. O sea, la cooperación internacional es un principio, que los vamos a ver, el principio jurídico. La reglamentación precisamente de las relaciones entre sujetos internacionales se basa precisamente en el derecho internacional público. Ustedes recuerdan la definición que generamos, ¿no? Precisamente porque el derecho internacional, ¿sí? Que deriva en algunas ocasiones por el principio del jus gentium, el derecho de gentes, ¿sí? Pues, ¿qué pasa? La tendencia, ¿sí? Es darle un cuerpo normativo destinado a la reglamentación de los sujetos del derecho internacional. Entonces, Estados Unidos, ¿qué dice? Yo necesito reavivar precisamente mis relaciones con los sujetos del derecho internacional y me estoy refiriendo no nada más a los estados. Su compañera Natalie ahorita nos acaba de dar 2 ejemplos muy claros. Estados Unidos como Estado para con la Unión Europea como sujeto del derecho internacional público y los países que lo integran, y por el otro, con la Organización Mundial de la Salud, con el pacto, con el Tratado de París, que son acuerdos internacionales, organismos internacionales, en donde los países tienen sus propios intereses también fraguados. ¿Se dan cuenta cómo empieza también a operar ahorita el derecho internacional público en un nuevo sentido de toma de decisiones? ¿Por qué? Porque Donald Trump no es coercitivo, ¿sí? Dentro de la decisión, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa, no? O sea, sí representa en mala, digamos, toma de decisión, que un Estado actúe o no con base en el derecho internacional público. ¿Por qué? Porque si el Estados Unidos dice, yo me salgo del Tratado de París, yo no quiero nada, yo voy a contaminar, yo voy a ser el malo de la película, ¿traerá consecuencias el salirse de un tratado internacional? Su decisión, pues, es soberana, ¿no? Lo puede hacer. Cualquier país puede tomar una u otra decisión. Pero las consecuencias de su negación al cumplimiento de la normativa internacional sí tiene consecuencias para con terceros. Y ahí es donde empieza precisamente la generación de conflicto. No sé si vamos caminando sobre esta pista, chicos, para irnos enfocando en los clásicos del derecho internacional. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profesor. ¿Sí? Ok, bien, déjenme. Bien, entonces vamos cerrando también la parte del concepto. Rápidamente, ¿quién me dice qué es derecho internacional público para tenerlo ya más listo?
Pues el derecho internacional público es el derecho que se encarga de regular pues toda esta parte de las instituciones se regula las condiciones en las que los estados se tratan, y también estas instituciones, ¿no? que conocemos, que como son Ok, las... Sí. muy bien. Rápidamente, no voy a abordar mucho en el tema de los clásicos del derecho internacional, ¿sí? Porque pues es una parte histórica. Sin embargo, bueno, voy a mencionar a los principales, ¿no? Creadores del derecho internacional moderno. En su texto, precisamente, si lo quieren llevar de la mano también, en la página 31, tenemos a Fernando Vázquez de Menchaca, que es uno de los principales juristas que van dando creación del derecho internacional público. Esto porque él y sus trabajos, o sea, lo voy a ir explicando de forma resumida para no meternos con fechas y su historia y todo esto lo pueden ustedes leer sin problema alguno, pero sí me interesa que destaquemos qué hizo cada uno, ¿no? Y por qué lo hizo, y por qué se retoma en el derecho internacional público. Fernando Vázquez de Menchaca, sí, principalmente, que es de los más eh, autores o creadores de derecho internacional público de antaño, español, empieza a realizar trabajos, ¿sí?, sobre la influencia principal de que se norme y se defendiera uno de los principios más importantes que le dan sentido a mucho de la normativa del derecho internacional público, que es la libertad de los mares, ¿sí? La libertad de los mares la podemos nosotros ubicar también dentro del antecedente de Hugo Grocio como teórico de esta parte. ¿Por qué? Más bien como precursor, ¿no? Hugo Grocio en este sentido, porque se buscaba en el principio de la libertad de los mares precisamente que todos los mares fueran de todos, de esta sociedad internacional que había estado empezando a crear desde el siglo XV, desde el siglo XVI, cuando empiezan a aparecer las primeras ciudades-estado y los principales reinos, ¿no? Y empiezan las expediciones, y empiezan los viajes a América, y empiezan esta cuestión de el expansionismo colonial, ¿no? ¿Qué pasaba? Cuando empiezan las exploraciones, y por eso destaco principalmente España, Portugal, que fueron los principales que empezaron con el tema del mar. ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos, primero es el hecho y luego el derecho, que empiezan a salir más allá de sus fronteras y de repente empiezan las dudas, ¿no? Bueno, y ya llevamos 2 meses en el mar, hemos estado avanzando, buscando las Indias, ¿y qué pasa? ¿De quién es este mar? ¿Mío? ¿Del explorador? ¿Del mundo? ¿De nadie? Etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, ahí empieza esta idea, esta generalización de antecedente histórico con Vázquez de Menchaca, donde empiezan a decir los mares libres para todos en su tránsito. Y empiezan a sentarse las primeras bases, precisamente, eh, de, eh, de antecedente jurídico para el derecho internacional público como hoy lo conocemos, que ya en su modernidad precisamente se va dando lo que hoy conocemos como una rama del derecho internacional público, que es el derecho del mar. Esto no lo voy a, o sea, no lo voy a enfatizar ahorita porque vamos a ver precisamente
una clase particular sobre las ramas del derecho internacional público. Por eso ahorita nada más es un esbozo general del antecedente histórico. Por otro lado, tenemos otro autor que es muy importante dentro de la historia del derecho internacional público, que es Francisco Suárez, ¿sí? Igual, otro español, otro teólogo y jurista español, donde él distingue dos acepciones del derecho de gentes, del famoso jus gentium. ¿Por qué? Porque en una acepción, él ve que las relaciones entre pueblos, ¿sí?, las relaciones entre naciones, debían ser reguladas inter se, es decir, que existiera un marco normativo para regular las relaciones. Hoy en día, ¿eso cómo lo entendemos? ¿O cómo lo podemos ver cristalizado? En la diplomacia, ¿no? Las relaciones entre países hoy están reguladas. No podemos nosotros, Estado mexicano, ¿no?, llegar y decirle, oye, amigo, ¿no? O sea, no, si no estamos, o sea, no dormimos juntos, ¿no? Hay espacios, hay foros, hay cortesía internacional, hay regulación. ¿Por qué? Porque una falta de cortesía internacional, una falta de, por ejemplo, ¿qué pasó y bueno, ahorita con el tema de Estados Unidos también se destaca mucho esto? ¿Qué pasa ahorita o cómo está la relación diplomática México-Estados Unidos hoy, 21 de enero? ¿Cómo creen que sea, jóvenes, la relación México-Estados Unidos? Yo siento que está complicada porque Muy hace complicada. Poco el presidente como que lo está atacando a Estados Unidos, pero Biden como que ya no va a poner dinero para el muro, entonces no sé si estamos como que Biden nos está ayudando o simplemente en algún momento nos va a voltear la cara. Es muy complicado, en primer lugar, porque el presidente de la República no asistió a la investidura del nuevo presidente. Sí, de hecho eso iba a comentar, que en ningún momento se vio como que un apoyo de nuestro presidente hacia el lado contrario. Siempre se notó completamente como que la preferencia que tenía a favor de Trump, y pues esa es una problemática, ya que pues no es, independientemente de lo que sea, se debió de haber mostrado en una posición neutra, porque no es como que, bueno, al final de cuentas, el presidente de Estados Unidos va a ser cualquier otra persona todo el tiempo va a cambiar. En primer lugar, bueno, o sea, voy a hablar muy coloquial porque pues prácticamente para poderlo entender mejor, ¿no? Tú no puedes ir a una fiesta si no eres invitado. Esa es la primera razón de ser. El presidente no fue invitado por los Estados Unidos. Y en segunda, pues no te iban a invitar. ¿Por qué? Porque tú te la habías jugado con el contrario. Es un tema político. Sí, es un tema político que irrumpe, vamos a ponerlo así en la mesa, en las decisiones ahorita del derecho internacional público. ¿Por qué? Porque la relación entre estados debe de continuar. Hay tratados internacionales que siguen vigentes. Es decir, una cosa es que ahorita nuestros presidentes estén sacándose la lengua, y otra cosa es que la relación diplomática se rompa. Otra cosa es que la relación comercial que mantenemos bajo un instrumento jurídico internacional como el Telecan o el TEMEC en este caso, se quebrante. ¿Sí me explico? Aquí, por eso precisamente, Francisco Suárez nos decía, como precursor también del derecho internacional público, el derecho de gentes, las relaciones entre pueblos y naciones tienen que ser reguladas. Sobre todo, ¿por qué? Porque todas las normas
de los pueblos, de los regímenes internos, ¿sí?, deben de tener también semejanza con otras en este legado de hablar entre iguales. ¿Sí me explico? Entonces, hoy en día estos antecedentes se ven fraguados en la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, se ve plasmado también en la en el derecho, en el principio de igualdad de los estados, ¿no? O sea, Estados Unidos y México se tienen que hablar, o sea, a pesar de que estén ahorita, repito, ¿no?, enojados o existiendo un distanciamiento político, los diplomáticos y las relaciones deben de seguir fraguándose en el sentido claro y regulado precisamente que marca el derecho internacional público. ¿Vamos bien? ¿Aquí, chicos? Déjenme ver. Me adelanté ahí con la presentación hasta el 5.1. Bueno, en general, estos son de los autores más importantes. También tenemos otro de los autores que va marcando también fuerza en el derecho internacional público, que es Cornelius van Winderdijk, que es precisamente holandés. Él hace estudios de derecho y sienta también doctrina en materia del dominio de Imaris, que es quién domina el mar, que va pegado precisamente con lo que nos mencionaba Francisco Vázquez de Menchaca. ¿Por qué? Y aquí yo les preguntaría, ¿por qué van a decir, por qué el profesor habla tanto del mar, del mar, del mar, del mar, del mar? Porque en esas épocas, 1500, 1600, la cuestión internacional, en qué espacio se generaba? Pues en el mar, ¿no? O sea, la Europa terrestre, o sea, el continente europeo era Europa, la casa, ¿no? Pero salían las dos, o sea, una vez arriba del barco para la expedición, ya era emprender esa parte de ir a lo lejano, ¿no?, a lo internacional, al más allá, en un territorio desconocido que no sabían qué iban a lograr. Entonces, o venir de Europa a la Nueva España, bueno, pues era precisamente irse a territorios internacionales. Entonces empiezan ahí quién va a dominar la cuestión del mar, y hoy en día precisamente es el principio del dominio del mar, ¿no? Pero no el dominio del mar de las gentes, o sea, de las personas, sino de quién, de los sujetos, ¿no?, del derecho internacional, donde se va marcando precisamente este antecedente para establecer en un futuro lo que es hoy la jurisdicción del Estado, del dominio del Estado en el mar. Y precisamente es un tema que vamos a revisar. Ustedes recordarán su paquete didáctico donde vemos la parte, no recuerdo si es la unidad 4 o 5, donde vemos precisamente toda esta parte del dominio del Estado en no nada más territorio, sino territorio, mar y espacio, e incluso el espacio ultraterrestre. Entonces, de ahí surge esta parte, esta inquietud de los estudios en materia del derecho internacional público, donde pues empieza a ejercer la soberanía del Estado más allá de su límite terrestre. Y ahí, pues obviamente esto se va desatando. Estamos hablando de años del siglo XVII, o sea, 1673 aproximadamente, para que ustedes vayan contextualizando fechas y cómo es que se va precisamente fraguando esta parte. Entonces, son de los autores más importantes. Hay una infinidad también de otros estudios, ¿no?, que van planteando el derecho de gentes, el derecho
de la protección, la cuestión del derecho entre las naciones, la igualdad, los principios de igualdad soberana, ¿no? Vemos los mismos principios naturales que aplican la conducta de los Estados-nación y de su soberanía, es decir, el ejercicio de este pensamiento jus internacionalista, ¿no? Y precisamente en esto termina, ¿no?, la parte conceptual del antecedente del derecho internacional público. ¿Por qué? Porque todos los que nos dedicamos al análisis del derecho internacional público nos consideramos precisamente jus internacionalistas. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Con esta parte, breve resumen de la parte histórica de los autores. Sí, profesor. ¿Sí? Ok. Bien, vámonos hasta la página 41, que esto me interesa mucho, con la cuestión dualista y la cuestión monista precisamente del derecho internacional. Nosotros, en la parte de las relaciones internacionales, ¿sí lo ven ahí la página? Es la 41, donde quiero que enfaticemos un párrafo particularmente hablando, y ahorita se los voy a explicar. Sí se ve la página 41. ¿Sí? Ok. Bien. Dentro de la teoría jurídica, y ahorita estamos viendo cuestiones teóricas, no nos vamos con la práctica. En el derecho internacional, pues ya vemos que los precursores, los autores y todos los doctrinarios clásicos se enfocaron primero a tratar de poner orden, pues, a lo que surgía nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque decían, oye, pues, ¿quién va a gobernar el mar? Y todo el mundo empezaba, no, el mar es mío, y los británicos querían apoderarse del mar, y los españoles decían, no es cierto, yo salí primero a las expediciones, el mar es mío. Y es como si Neil Armstrong dijera que en lugar de que la luna sea un gran paso para la humanidad, hubiera dicho, bienvenidos a América, ¿no? Y se hubieran querido apoderar los Estados Unidos de la luna. ¿Lo pudieron haber hecho? Sí. ¿Pero por qué no lo hicieron? Porque existía un antecedente del dominio, ¿no? Todo lo de afuera no es de nadie, es de la humanidad. O sea, fue un acuerdo en el cual, en el dominio, a través de estos antecedentes del dominio de Imaris, de todo el dominio espacial, pues mejor, para evitar conflicto y lograr la paz a través del derecho, pues los países, los estados, y conforme fue avanzando la historia, empezaron a decir, ¿sabes qué? Pues los estados-nación, como estados que tienen territorio, población y gobierno, pues lo que esté adentro de sus fronteras es de ellos. Pero lo que está fuera de sus fronteras, ya sea o que sea de otro estado, o que sea bajo el régimen internacional. Y así fue como se empezó a operar esta parte. Por esa razón, muchas de las cuestiones internacionales pues se cristalizan en este sentido de decir, pues es de todos, ¿no? No es solamente de uno solo. En esto radica preciso lo que es la teoría dualista y monista del derecho internacional público. La más importante es la teoría dualista, ¿sí? Esta teoría que radica precisamente en una relación entre lo interno, o sea, el derecho interno, con el derecho internacional,
y otra, ¿sí?, que es precisamente el derecho internacional en relación al derecho interno, ¿sí? La teoría dualista o este dualismo del derecho internacional es precisamente esta relación entre el derecho internacional y el derecho nacional o derecho interno, que a pesar de que son ordenamientos jurídicos separados, cada uno tiene respectivas esferas de competencia, ¿sí?, pero nos van marcando relación entre uno y otro. Y aquí yo les preguntaría, voy a hacer una pequeña pausa. ¿Por qué creen que el derecho en general opere, o bueno, el derecho internacional opere en esta variable? Lo interno con lo de afuera y lo de afuera con lo interno. ¿Qué mueve particularmente esta parte, joven? ¿Qué creen que mueva esta relación entre una y otro aspecto? Pues que se necesita como que de ambas cosas, ¿no? Por ejemplo, pongamos de ejemplo un estado. Lo interno, o sea, todo lo que se vive o todo lo que se genera en cuanto a las normas dentro de un estado, al final termina afectando a lo exterior. Y de igual manera el exterior, todo lo que pasa, eh, afecta en cierta forma al interior, al estado en sí. Hoy en día lo podemos, pues, compartir o cristalizar con mayor, y no estoy hablando solamente de temas jurídicos, ¿no?, sino hoy en día, con la globalización, podemos ejemplificar que el dualismo o la cuestión dualista, pues cada día se acrecenta más, ¿no? ¿Por qué? Pues nada más con lo de la pandemia. Una cuestión interna que era de China, hoy en día, ¿cómo está? Pues nos afectó a todos, ¿no? Lo internacional hoy en día nos está afectando la cuestión interna, y una cuestión interna afectó la cuestión internacional. Digo, no es un ejemplo jurídico meramente, pero la esencia de esta correlación tan estrecha que existe, pues hoy está a flor de piel. No sé si me están agarrando la idea, jóvenes. Vamos a leer rápidamente este párrafo que ejemplifica claramente la esencia de la teoría dualista. ¿Quién me apoya con la primera parte, hasta donde dice que es el punto 8 y el punto 9? Yo, profe. Adelante, adelante, Nelly o Nayeli, ahora sí que quien guste. Dice, bueno, la teoría del dualismo sostiene que el derecho internacional y el derecho nacional son dos ordenamientos jurídicos separados, cada uno supremo en sus respectivas esferas de competencia. El postulado central de esa teoría es que cada ordenamiento jurídico regula cuestiones distintas. El internacional regula la conducta de los sujetos del derecho internacional, por ejemplo, los estados y los organismos internacionales, mientras que el nacional regula la conducta de las personas y las autoridades en cada estado. De esta distinción sigue que cada estado tiene libertad absoluta para definir la forma en que el derecho internacional es incorporado en el derecho nacional, por lo que el derecho internacional no tiene efecto directo ni es supremo al derecho nacional. ¿Por qué? Perdón, aquí vamos a hacer una pausa. O sea, estamos dejando en claro que el derecho internacional por sí mismo es totalmente independiente al derecho nacional. ¿Por qué? Porque uno regula pues una cosa y el otro regula otra, ¿no?
En uno vemos estados y organismos y en el otro personas y las cuestiones de internas, porque como se dice coloquialmente o vulgarmente hablando, la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa? A pesar de que cada estado tiene la libertad por el hecho de ser soberanos, el principio de la soberanía aquí radica mucho, por el hecho de ser soberanos, tenemos totalmente la facultad de erigir nuestro derecho nacional, muy independiente de lo internacional. Existe algo particular, ¿sí?, que como Estado, es decir, como ente estatal, como Estado-nación, nos lleva al cumplimiento de obligaciones internacionales. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Vamos con el último párrafo. ¿Quién me apoya con este? Ahora sí, Nelly, si gustas. Del punto 9 al punto 10, si quieres, para que lo ubiques. Yo lo apoyo. Ajá, adelante. Del 9 al 10, ¿verdad? Dice, Sí. es que las obligaciones internacionales deben ser cumplidas de buena fe y que el derecho nacional no puede ser invocado como justificación para el incumplimiento de dichas obligaciones, pero para el dualismo, estas solo son válidas en lo que respecta a la regulación de la conducta de los estados en sus relaciones internacionales. Ok, muchas gracias. Un ejemplo del dualismo. En su momento, ¿sí?, el presidente de la República saliente, Enrique Peña Nieto, que su administración interna, ¿sí?, como jefe del Estado mexicano, fue 2010-2016. No, mentira. Que fue, ya ni me acuerdo qué año. ¿Cuándo salió? ¿2018? 2016. Sí, 2016, ¿no? No, mentira, 2012-2018, discúlpenme. Sí, 2012-2018. El presidente Peña Nieto, como jefe del Estado mexicano en ese periodo, signa una carta, un acuerdo internacional con la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, de por sí México desde 1945 es miembro de las Naciones Unidas porque somos miembros fundadores. Firma la Declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, la famosa, ustedes han escuchado esta famosa Agenda 2030. ¿La han escuchado, chicos? Sí, profesor. Ok, bien. La Agenda 2030 tiene un periodo de diferentes reglas y acciones, cuestiones, metas, obligaciones que si bien no son coercitivas, son recomendativas. Los estados deben de hacer valer y hacer cumplir, los estados miembros de la comunidad internacional. Enrique Peña Nieto se va, se terminó, se le acabó la fiesta, se le acabó el periodo de gobierno y ya, se tienen que ir. Se elige al nuevo jefe del Estado mexicano, que en este caso radica hoy en el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasó con los compromisos internacionales? O sea, a pesar de que el presidente en su momento, desde la parte política, dijo, no, yo voy a acabar con todo lo que sea
de Peña Nieto, voy a cancelar todos los acuerdos que firmó porque es la mafia del poder, y voy a hacer, y voy a tornar, y voy a quitar, y voy a lograr, y etc, etc, etc. Entre ellas, algo muy importante que dijo en su campaña: voy entrando, ¿sí?, a eliminar la reforma educativa del presidente Peña, que se hizo en 2017. ¿Se acuerdan? Que así lo manifestaba abiertamente el presidente Obrador. Ya pasaron 2 años. Sí. Ya pasaron 2 años. Y la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, como así la bautizaron, porque no es una reforma educativa del presidente Peña, es una reforma educativa del Estado mexicano. La reforma educativa sigue intacta. ¿Por qué? A pesar de que el presidente Obrador dijo que la iba a quitar, que la mafia del poder, que no servía, que cómo era posible que habían reformado. O sea, le sirvió de discurso político. Pero ya pasaron 2 años y ya ni se acuerdan de ese asunto. Es más, ni lo tocan en la agenda política de gobierno. ¿Por qué? ¿Qué pacho ahí? ¿Por qué creen, jóvenes? Que a la mera hora, como dicen, pues dice mi abuelita que siempre no. Por los compromisos internacionales. Ahí les va. México, al firmar la Agenda 2030, la meta número 4, que es la meta referente a educación, sostiene en uno de sus puntos de acción que los Estados miembros de las Naciones Unidas debían reformar sus sistemas de educación para que pudieran elevar el nivel educativo y ya no lograr nada más la primaria universal en todo el mundo, sino que se pudiera elevar la competitividad de las naciones a través de no solamente garantizar la educación gratuita, laica y obligatoria, sino que los estados del mundo, sí, que esa es precisamente una de las metas, ¿sí?, le apuesten no solo a garantizar la educación como derecho humano, sino que le apuesten a la calidad de los sistemas educativos. ¿A qué me refiero con esto? México, por ejemplo, desde que es independiente, bueno, le fue apostando hasta 1917 prácticamente, le apostó al tema educativo con José Vasconcelos. De 1917 pasaron casi 100 años para que nuestro país y las autoridades educativas le apostaran desde la parte constitucional al tema de la calidad. ¿Y a qué me refiero, jóvenes, con esto? Y es un ejemplo que me puedo llevar toda una clase explicando, pero es muy importante que vayamos precisamente contextualizando esta parte de la dualidad del derecho internacional, para que lo podamos ver en la práctica, ¿no? En la praxis sobre todo. ¿Qué pasó? Pasaron 100 años, mientras México, o sea, en 1917 y pasaron Cárdenas, pasaron los presidentes Miguel Alemán, Plutarco Elías Calles, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas, Cedillo, todos ellos, y todos hacían reforma educativa, y pasamos 40 años entre todo, o sea, desde Miguel Alemán hasta casi Miguel de la Madrid, no hubo reformas, y toda la educación, sí, la garantizaba el Estado en el artículo 3 constitucional, laica,
gratuita y obligatoria. La educación básica era la primaria. Sí, perfecto, el Estado estaba cumpliendo con su obligación constitucional, su mandato constitucional de garantizar la educación. Pero nunca le apostamos realmente a qué estamos enseñándole a nuestra población. ¿Sí me explico? Le apostó el Estado mexicano a cubrir la demanda de educación, más no la calidad en que se estaba educando. Y esa es hoy una de las facturas que estamos pagando. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la competitividad internacional, México hoy, pues sí, formamos parte del G20, de las 20 economías más importantes de este planeta. Pero a nivel educativo, en el nivel educativo, ¿en qué lugar creen que estemos? Dentro del G20. En el último. Y estoy yéndome en los 20 más grandes. A pesar de que somos la economía número 14 a nivel mundial, en nivel educativo estamos en la lona. ¿Por qué? Porque toda la política de Estado constitucional se enfocó a crear obreros, no a crear gente competitiva, o sea, mano de obra calificada, como se dice. Por eso, los indicadores de desarrollo, en lugar de ir para arriba, o sea, México, ¿qué decía? Países como México y en general América Latina está así, ¿no? Porque recordemos que América Latina es como un espejo de nosotros. ¿Qué pasaba? Todo el mundo decía, todo el mundo ya tiene primaria universal cubierta. Lo aplaudieron con bombo y platillo en 2015. Pero realmente, el que todo mundo tenga primaria universal era garantía de que los países pudieran salir de la pobreza, joven. Pues no, ¿verdad? No es un garante que una persona que tenga la primaria sepa. ¿Por qué? Porque tú puedes tener dos personas, ¿no? Tú puedes tener dos personas que tengan el mismo nivel de primaria, ¿no? Y a lo mejor una sabe más que otra. ¿Por qué? Por la calidad del instrumento con el que se le educó, o el programa, los maestros, la misma escuela, etc. Entonces, ¿qué pasó? Retomando el tema dual. Pasamos 100 años, ¿sí? Y fue a través de este acuerdo internacional que se firma en 2015, que en 2017 México reforma la Ley General de Educación y todos los instrumentos secundarios, para poner desde el ámbito constitucional, que hoy así lo marca el artículo 3, que México y el Estado mexicano debe de garantizar, sí, la educación libre, gratuita, democrática, laica y obligatoria, y además garantizar desde el Estado una educación de calidad. Entonces, ya al mencionar eso, desde el ámbito constitucional, ¿qué está pasando con toda la infraestructura del sistema educativo nacional? Pues hoy necesitan hacer ¿qué? Cambios estructurales en materia de competitividad. Por eso los maestros en su momento, los maestros de Oaxaca se molestaron mucho, porque ya se les iba a evaluar, ¿no? Ustedes recordarán en 2017 todo que hubo marchas en México y tomaron el aeropuerto de la Ciudad de México, por esto mismo, porque ya se les tiene que evaluar en un ámbito de realmente garantizar desde el Estado mexicano que el que va a enseñar tiene que enseñar con calidad. ¿Sí me explicó? Va quedando este ejemplo un poquito más claro respecto a la dualidad, pero la decisión ¿de quién fue? La decisión de reformar fue del Estado mexicano.
Pero ¿por qué se dio esa decisión? A ver, chicos, en esta larga historia, ¿por qué se habrá dado esa decisión? Pues precisamente porque no querían educar, o sea, que ya no se estaba tratando de educar una mano de obra barata, no un obrero, sino estaba tratando de educar a un profesionista, se estaba tratando de educar a otro tipo de gente, ¿no? Y más que nada, mi querido Brian y alumnos y alumnas, México ya tenía firmado el documento internacional desde 2015. ¿Qué pasa posteriormente? El derecho interno, es decir, cuando cambia un régimen del de Peña al de Obrador, a pesar de que políticamente se haya dicho que se iba a desaparecer la reforma educativa, ya no había para atrás. ¿Por qué? Porque el primer evento, ¿sí?, de hecho, del presidente de la República, Andrés Manuel, en 2019, fue ratificar la Agenda 2030. Fue el primer evento público que tuvo en diciembre del 2019. El 2018, perdón. Diciembre del 2018 fue el primer evento. La ratificación de la Agenda 2030. Y por esa razón no se cambia. Esa es la dualidad ya en la práctica. Es decir, México, o sea, quien firma, sí, quien firmó los tratados, quien firmó todo eso, no fue el presidente Peña. La reforma no fue del presidente Peña. La reforma fue del Estado mexicano, bajo un contexto de obligaciones jurídicas internacionales que el Estado mexicano adoptó en 2015 al haber firmado la Declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. ¿Sí me explico? Esa es la razón por la cual, al día de hoy, la reforma educativa sigue intacta. ¿Ya se dieron cuenta cómo opera la dualidad? No nos está diciendo que el hecho de que el Estado mexicano haya firmado, ¿sí?, nos soslaye o nos amarre las manos para operar en el derecho interno, no. ¿Sí? Pero tenemos que cumplir con la obligación internacional. Y lo mismo lo mencionó Natalia hace rato. ¿Qué pasó? Estados Unidos se sale del protocolo de París en su momento. Pero la presión internacional, ¿sí?, está llevando a que el titular, el jefe del Estado de la Unión Americana, hoy en día regrese a tocar la puerta y reincorporación a los compromisos internacionales. ¿Sí me explico? Ese es el juego preciso en este tenor del dualismo de las reglas, ¿sí?, respetando el nivel de cada una de ellas y, sobre todo, dándole sentido también al juego jurídico entre un instrumento internacional y la legislación nacional. Es un poco complejo a veces, cuando hablamos de la teoría dualista, cristalizarla en la práctica, pero creo que con este ejemplo, que es un poco largo, pero muy puntual en ciertos elementos, podemos aterrizar con mayor éxito precisamente la comprensión de esta dinámica de la teoría dualista del derecho internacional. ¿Alguna duda, jóvenes, respecto a esta teoría? Nelly, Rusel, Blanca. ¿Faltó alguien? Sí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Faltan 2 alumnos, creo. Faltó Alexi, ¿no? Y otra más. ¿Les quedó bien? ¿Claro, chicos? Sí, ¿Listos profesor. para el examen? ¿Listos para el examen? Sí, profe, sí quedó claro. Ya, ¿listos para el También. examen de la teoría de la lista? Eso, por eso me cae Sí, bien este también. grupo. Muy bien. Entonces, la teoría dualista, en pocas palabras, ahorita se las di ya resumida, ¿sí? Y me gustaría que veamos precisamente el antecedente de la teoría dualista, ¿sí? Con base precisamente en lo que nos dicen los autores particulares, ¿sí? En este tenor. ¿Quién me apoya a leer el párrafo de relaciones del derecho internacional con el derecho interno? El primer párrafo. Nos dice, la teoría que trata de explicar las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno pueden clasificarse en 2 grandes grupos. Ahí vamos a hacer énfasis. ¿Quién me apoya? Que ya lo observamos, pero Yo, de todos modos profesor. vamos a ver la base teórica para que podamos sustentar la teoría dualista. Adelante, Brian, por favor. Ok, es el punto 5, ¿verdad? Uh-huh. Las teorías que tratan de explicar las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno pueden clasificarse en 2 grandes grupos. A. Las teorías dualistas, para las que ambos sistemas jurídicos son independientes y separados. Y B. Las teorías monistas, que afirman que el derecho internacional y el derecho interno forman un solo sistema jurídico y adoptan 2 modalidades, defendiendo una de ellas la supremacía del derecho internacional sobre el interno y consagrando la supremacía del derecho internacional sobre el interno y consagrando la otra, la superioridad del derecho interno. En un tercer párrafo ofreceremos nuestra propia interpretación. Ok. Ahí nos lo está dejando claro en menos de 5 minutos. Ya resolvimos cuál es cuál. La dualista nos va a decir que el derecho internacional y el interno son totalmente separados, pero jugamos, ahora sí que como dicen, como nos vaya en la feria, vamos a estar hablando si nos conviene o no nos conviene el derecho interno, el derecho internacional. ¿Qué pasa con algunos estados en la práctica? Principalmente, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué Donald Trump se salió? Bueno, no vamos a hablar de personas, vamos a hablar de estados, de sujetos, porque así es como debemos de tomar la responsabilidad del discurso. ¿Por qué los Estados Unidos decidieron, como sujeto del derecho internacional, a salirse del Tratado del Protocolo de París? Quien tomó la decisión, pues, fue Donald Trump en su momento, ¿sí? Él como jefe del Estado. Pero los Estados Unidos de América, como Estado, deciden porque el argumento particular, ¿cuál era? El yo no utilizar petróleo me afecta mis intereses como Estado, mis intereses internos. Yo me salgo y hago lo que quiero. ¿Por qué? Porque soy soberano y no me interesa el mundo. En pocas palabras. Y pum, se salió. Es decir, estaban anteponiendo el derecho interno muy por encima del derecho internacional, pues ¿de acuerdo a qué? Pues a sus intereses, a su interés pragmático, ¿no? Hoy, ¿qué pasa? Como necesitan legitimar, es nuevo gobierno, necesitan hacer alianzas, necesitan ahorita que todo el mundo vuelva a creer en los Estados Unidos, todo el mundo vuelva a ver a los Estados Unidos como un aliado, no como el enemigo, ¿no? ¿Por qué? Porque si algo se encargó Donald Trump como jefe del Estado era pues alejarse, o sea, se cerró las puertas por su forma de ser diplomática a nivel internacional.
No por algo nos decía ahorita Natalie, ¿no? ¿Qué decía el discurso? Vamos a regresar a tocar puertas con la Unión Europea, vamos a regresar a colaborar con la escena internacional, con el Tratado de París, vamos a regresar a colaborar con la Organización Mundial de la Salud. Todo lo que habían hecho internacional, todo lo están haciendo otra vez. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo? Ahorita están anteponiendo la cuestión internacional muy por encima de los intereses privados, de los intereses internos. ¿Sí me explico? Esa es la dualista. Hay otros o sea, otros pensadores o teóricos que precisamente ven en la monista que los dos están en uno solo. Como dijera Timbiriche, tú y yo somos uno mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos en la práctica jurídica internacional una correlación e interdependencia no estrecha, lo que le sigue de estrecha entre las relaciones jurídicas y los ordenamientos también. ¿Sí me explico? ¿Queda clara las dos partes? ¿Sí? Yo nada más pondría en el último punto, en la teoría dualista, en la fuente jurídica, jóvenes, hay una gran diferencia. El derecho interno, ¿sí?, va a ser una voluntad jurídica exclusiva del Estado. Y en la fuente jurídica, en esta teoría dualista, el derecho internacional va a ser la voluntad común de varios estados. ¿Queda más clara esta parte, jóvenes? No está complejo, realmente no está complejo, nada más a veces con las terminologías de repente nos enredan un poquito, pero no está tan difícil entender la dualidad jurídica. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesor, todo claro. ¿Sí? Bueno, yo un poco revuelto la cuestión de la teoría dualista, pero creo que está bien. ¿Por qué revuelto? A ver, vamos a dejarlo claro. ¿Qué es lo que te complica? Pues esa parte, ¿no? De que, o sea, entiendo que lo interno es como, bueno, que una toma como que más la parte interna, o sea, que le da más importancia a la interna y la otra a la externa. No sé si estoy, bueno, a lo internacional. Es que no es que se le dé importancia, la teoría dualista juega con las dos, ¿sí? Juega con los dos derechos, con el interno y el exterior, digamos, el internacional público. Si nos vamos desde la perspectiva real de la teoría, ¿cuál sería más importante para México? Y te voy a decir esto porque cuando veamos fuentes del derecho, por eso quiero que quede muy, muy, muy claro el tema del dualismo jurídico. Porque cuando veamos fuentes del derecho, es, por ejemplo, ¿cuáles son las fuentes del derecho? Las reales, las formales y así, ¿no? Pero cuando veamos particularmente supremacía de la ley, ustedes ya conocen de este tema, cuando estoy refiriéndome a la supremacía de la ley, ¿no? ¿Qué es más importante? Yo te preguntaría, desde la perspectiva jurídica, tú como estudiante de leyes, ¿qué es más importante? ¿La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, México, Canadá? Pues es que realmente están en un mismo lugar. O sea, ambas son igual de importantes, están en el mismo lugar. Si lo vemos desde la teoría monista, ¿sí?,
te voy a decir que la Constitución es la regla y no pasa nada por encima de la Constitución. ¿Por qué? Porque la supremacía del derecho interno, desde la perspectiva de donde estamos ahorita aquí, en Playa del Carmen, en México, en nuestro territorio, al interior de nuestras fronteras, a mí no me interesa el tratado. ¿Sí? Me interesa que se haga valer la Constitución Federal, muy por encima de mis obligaciones con el exterior. ¿Sí me explicó? Ok, entonces la monista es más como de el interés propio. Es más radical y es más pragmática. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Pragmática, cuando hablamos de pragmático es cuando es este sentido jurídico de, pues ahora sí que te vas, o sea, mueves la aguja conforme te vas, como te conviene. ¿Sí? Vamos entendiéndolo así. Conforme te va dando el contexto de algo, de un caso, de algo, pues tú vas diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque los diplomáticos, ¿qué hacen? Y te lo estoy diciendo ahorita en este sentido, ¿no? Con el ejemplo de Estados Unidos. En un momento, ahorita, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Ahorita está, vamos al derecho internacional, vamos a lograr la paz, vamos, vengan amigos, soy su amigo, ¿no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos ahorita, que es el más pragmático del mundo, necesita afianzar nuevamente relaciones internacionales. ¿Sí me explico? Y en su momento, cuando se salieron Estados Unidos se sale del protocolo de París, ¿tú crees que le importó el calentamiento global? ¿Tú crees que le importó la responsabilidad internacional? ¿Tú crees que le importó el cumplimiento de las obligaciones? No, le importó lo de él, lo de adentro de mis fronteras, mi desarrollo económico, y lo que yo digo es porque mi derecho, mi constitución, así lo marca. ¿Sí me explico? Entonces, aquí es una cuestión de interpretación. Por eso, no quiero decir que las dos teorías no las vamos a usar. Las dos se juegan. O sea, la monista y la dualista juegan precisamente en el derecho internacional público. Por eso hay que entender las dos partes. ¿Cómo juega uno por arriba del otro? O son complementarios. Y en la monista, donde definitivamente la supremacía interna, ¿sí? Pues es prácticamente la que va autolimitando la supremacía del derecho sobre el internacional. ¿Por qué? Porque los estados, si algo defienden, es su soberanía. ¿Sí me explicó? Sí, profesor. Entonces, estos son precisamente los juegos de las dos teorías, la monista y la dualista. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? ¿Queda ya más claro? Sí, ya mucho más claro, profesor. Sí. Es decir, voy a hacer un pequeño ejemplo nuevamente para que lo podamos entender. En primer lugar, el derecho internacional, ¿sí? Vamos, ubíquenlo, jóvenes, para ir cerrando también. En un orden jurídico distinto, completamente del derecho interno, ¿sí? No es lo mismo y nunca va a ser lo mismo el derecho interno con el derecho internacional. ¿Son complementarios? Sí. Y el internacional puede obligar al Estado a que haga cambios estructurales en su derecho interno. Pues no lo puede obligar. ¿Por qué? ¿Por qué no puede obligarnos el derecho internacional a hacer algo aquí en México? Por la supremacía. Por la soberanía, es correcto. Sería que ese fue el escudo precisamente de Donald Trump, ¿sí? De decir,
No me interesa contaminar, ni el calentamiento global no existe. Y así lo dijo, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque él estaba viendo por los intereses de su país interno. Pero ¿qué pasa? La presión internacional, el cumplimiento de obligaciones, las consecuencias, la falta de intercomunicación entre ambos sistemas jurídicos, pues es el que precisamente va poniendo en tela de juicio la credibilidad jurídica de un sujeto del derecho internacional. Entonces, es en el caso, por ejemplo, de la educación, vuelvo a citar este ejemplo que mencionaba yo hace rato. Llegó el presidente de la República ahorita, Andrés Manuel. Él venía con la idea de reformar y de eliminar la reforma del 2017 en educación y no se ha hecho nada. ¿Por qué? Por las obligaciones internacionales. Además, algo importante, ¿sí? Él tenía la idea de que la reforma la había hecho Enrique Peña Nieto, persona, individuo. ¿Quién hizo la reforma? Vuelvo a enfatizar. El Estado, ¿no? El Estado mexicano. La Federación. Entonces, cuando le informan al señor presidente, es que no fue una decisión del presidente saliente, fue una decisión del Senado, ratificar eso, pues ya no hay para atrás. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano ya había actuado. ¿Sí me explico? Y existen las obligaciones internacionales. ¿Vamos bien? Ahora, yo les voy a pedir de favor que para que podamos afianzar bien esta parte del dualismo y de la teoría monista del derecho internacional, échenle una leída y lo comentamos. Digo, me voy a adelantar un poquito, pero creo que puede servir este ejemplo muy bien. Revisen el artículo 89, fracción 10, dentro del apartado de facultades del Poder Ejecutivo Constitucional. Revisen los principios de política exterior. Y comenten en su foro, bueno, en el muro, ¿sí? Si estos principios tienen relación directa con el derecho internacional público o son principios meramente del derecho interno. ¿Sí? ¿Les parece bien? Y lo comentamos el próximo martes. Y ya el martes. Sí, claro. Si gustan, se los escribo en el muro. Sí, gracias, se los escribo en el muro. Se los escribo en el muro. No es tarea, o sea, no es una tarea formal, sino es más que nada un ejercicio de ejemplificación para que vayamos dejando claro, con mayor puntualización, este tema de la teoría. Sí me interesa mucho que quede muy, muy, muy claro, jóvenes, por la cuestión de que la próxima semana vamos a iniciar con sujetos del derecho internacional, vamos a iniciar con fuentes del derecho internacional y con la supremacía de la ley en el derecho internacional. Cuando veamos precisamente la supremacía de la ley es donde vamos a volver a reavivar el tema del dualismo. ¿Por qué? Porque es donde entramos. ¿Qué está por encima? ¿El tratado internacional o la Constitución? Bueno, pues si nos vemos desde la perspectiva económica, pues
pues no me interesa que violen la Constitución, ¿no? Me interesa dinero. Si nos vemos desde la perspectiva de libre comercio y lo que se antepone por encima, pues es el Telecán, ¿no? El Temec. Y pasó, ¿eh? Hay un ejemplo, una historia que a mí me gusta citar también. ¿Tenemos tiempo todavía? Unos minutos rápidamente. Cuando se firma, por ejemplo, el Tratado Internacional entre México y la Unión Europea, en el año del 2000, que entra en vigor, hay una cláusula, o sea, todos los miembros de la Unión Europea tienen requisitos para ser miembros de la Unión Europea. Eso es parte del derecho interno de la Unión, ¿sí? Uno de los requisitos para poder ser miembro de la Unión Europea, dentro de su derecho interno, es que exista un régimen democrático. Para poder firmar tratados internacionales, ¿sí?, la Unión Europea especifica que todo Estado, nación, que establezca relaciones diplomáticas, comerciales o de otra índole con la Unión, como sujeto del derecho internacional público, ¿sí?, debe de garantizar que sea democrático. Entonces, cuando Zedillo y la ex canciller Rosario Green negocian el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea, un elemento particular, ¿sí?, funge en este sentido. La Unión Europea no quería firmar con México. ¿Por qué? Porque había el riesgo, ¿sí?, de que el régimen pasado del PRI hiciera elección de Estado, sobre todo porque había pasado anteriormente con la salida de Salinas, lo de Colosio, y luego estaba La Bastida en ese entonces como candidato, y se ponía en riesgo precisamente la democracia. Entonces, la Unión Europea decide establecer en el tratado internacional una cláusula al tratado comercial, que es la cláusula democrática, precisamente, donde para que se pudiera firmar y ratificar y entrar en vigor el dicho instrumento internacional de comercio, tenía México que garantizar estructuras de democracia. Y por eso gana Fox, ¿sí? Además de que existían, pues obviamente, la coyuntura nacional, todo, y por eso inclusive por eso se le llega a acusar, ya en temas políticos, se le llega a acusar a Zedillo de que traiciona a su propio partido. ¿Por qué? Pues porque sacó las manos de la elección, ¿sí me explico? Pero no era la coyuntura electoral, jóvenes. Era una obligación que tenía que cumplir México, ¿sí? Porque en julio del 2000, precisamente, entra en vigor el Tratado de Libre Comercio. Por esa razón, del 2000 a ahorita, hemos estado cambiando de partidos políticos o de régimen democrático. Esa no se la sabían, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? El derecho internacional es un debate, ¿no? O sea, y por eso es muy interesante el tema de internacional en materia jurídica. O sea, el derecho internacional obligó al Estado mexicano a democratizarse. Pues no, porque allá éramos democracia, ¿no? Pero pues sí, como que les dieron una ayudadita para decir, pues ya no hay elecciones de Estado, compadre, ¿no? Ya tienes que ser realmente democrático y fortalecer tus instituciones y fortalecer los tribunales y darle más juego, etcétera, etcétera. Entonces, era como precisamente esta parte, ¿no?, de la dualidad, ¿no? Hasta dónde el derecho internacional se inmiscuye, ¿no?, para poder adecuar la parte interna, y hasta dónde la parte interna, ¿no?, permite también en la cesión de soberanía o la defensa de la misma soberanía que lo de afuera se meta a terreno doméstico. ¿Sí me explico?
queda un poquito más claro esta parte y que, bueno, también nos sirve de ejemplo para solventar este tema. Sí, profesor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues vamos a ir cerrando, chicos. Como siempre, un gusto y un placer estar dándoles clase. Vamos a vernos entonces el próximo martes nuevamente, ¿sí? Para poder ejemplificar y vamos a revisar ya el día martes, en este sentido, toda la estructura de la composición y clasificación de estados, ¿no? De las fuentes del derecho, pero principalmente les voy de hecho ya se lo subí, ya esta presentación ya la tienen fue un archivo que subí hace ratito, échenle una mirada, por favor, también, para que tengamos un poquito más digerido el material para el día martes sobre precisamente la conformación de estados, y clasificación de los mismos. Estado unitario, Estado federal y Estado confederado. ¿Sale? Como sujetos porque esto lo vamos a ver en los sujetos del derecho internacional, ya desmembrado. Ya ahorita ya sabemos que los sujetos del derecho internacional son dos, estados y organismos internacionales, pero dentro del área de estados no nada más son los puros países, son estados unitarios, estados federados y estados confederados, que en el caso más práctico, una confederación es, en el sentido estricto, la Unión Europea, que forma parte precisamente de la comunidad internacional como sujeto del derecho internacional, puesto que también signa la Unión Europea en conjunto tratados internacionales, caso particular, el que les acabo de mencionar con México, ¿no? ¿Está bien, chicos? Sí, profesor, está bien. Muy bien. ¿Alguna duda, jóvenes? Con toda confianza, me gusta escucharlos para que no queden cuestiones, cabos sueltos, ¿no? Y si no, vayan maquilando alguna duda, échenle, ahí ya tienen el material, lean las páginas que estuvimos ahorita revisando, vuélvanle a dar si quieren una lectura a la parte dualista y monista para que quede consolidado y con este ejercicio también del artículo 89, fracción 10, vamos a poder también ir visualizando un poquito más, poco a poco, conforme vamos a ir avanzando en el curso, que vamos a estar tocando muy seguido esta cuestión de la teoría dualista y monista. Sin embargo, sí quiero que lo trabajemos para que quede muy bien afianzado en su estructura básica, ¿no? Para el entendimiento e interpretación de análisis jurídico. Entonces, pues por mi parte sería todo esta tarde-noche y muchas gracias, jóvenes. Nos vemos el martes. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, profesor. Que pase buena noche. Gracias. Perdón. Ya se fue. Russell, ¿estás por ahí? Russell, ¿me escuchas? Ya se fue. Bueno. Brian, ¿te puedo encargar algo antes de que se vaya? Sí, profesor. Comenta con tu compañero Russell si ya está dado de alta en SAE, si ya está en el grupo de WhatsApp también. Y bueno, aquí ya está obviamente en Teams, ¿no? Pero sí que ya esté regularizado, ¿no? Porque yo no me acuerdo que hubiera estado en la lista. De todos modos, yo lo voy a checar el día domingo, voy a hacer una recapitulación de actualización de SAE, sobre todo porque esta semana es la de altas y bajas, pero si puedes, pregúntale y porque ya no alcancé ahorita
a comentárselo, ¿no? Por favor. Sí, profesor, yo le comento. Te agradezco. Bueno, hasta luego, profesor. Hasta luego.